también el Señor me inquietaba a retomar de lo que Él ha venido diciéndonos. El día finalizando el último domingo de diciembre estuvo aquí el pastor Andrés y hablaba acerca de Zacarías 4, de no estar en las fuerzas nuestras, sino de caminar en las fuerzas del Señor. Y fue una bonita promesa que nos recordaba que aunque estén delante de nosotros montes, que aunque esté delante de nosotros dificultades, la promesa es que en sus fuerzas podemos seguir avanzando, no detenernos. Por eso el profeta dice, no es con ejército ni con fuerza, sino es con su Santo Espíritu. Y es una palabra, yo la sentía que era una palabra para desafiarnos de decir, lo que ha de venir vendrá no en las fuerzas nuestras, sino en las fuerzas del Espíritu. Pero hace 8 días también el Señor nos hablaba acerca de que no se trata solamente de cuántas expectativas nosotros tenemos, qué expectativas vamos a tener en nuestro caminar, sino la palabra nos hablaba acerca de qué pide Dios de nosotros, cuáles son las expectativas de Dios con nosotros. Y aunque parecieran 2 textos, la de Zacarías y la de Deuteronomio, parecieran aislados, están anclados en lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque si nosotros sabemos que en nuestro caminar hay desafíos, está la promesa de que no en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Pero que también en ese caminar, en ese seguir adelante, no es solamente en lo que yo quiero, en mis expectativas, sino que ese avanzar y ese caminar en adelante va acompañado del propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios para todos? Que le podamos temer para respetar, amar para servir y obedecer para actuar conforme a su palabra. Era lo que el Señor nos estaba hablando. Y algunos dirán, bueno, la pastora va a volver a predicar de lo mismo. Hay una analogía, una historia, algunos se la atribuyen a John Wesley, que separó el predicador a su congregación, a la congregación que tenía a cargo, y empezó a predicar. Ese primer sermón, la iglesia dijo, qué bendición. Me gusta esto que el Señor ha hablado a través del predicador, y escucharon. Al segundo domingo volvió el predicador y dio exactamente el mismo sermón. Ya la congregación no lo recibió con él, sino el pastor se equivocó, el predicador, ¿qué le pasó? No tuvo inspiración, no buscó, lo cogió afán y volvió y lo replicó. Al tercer domingo, ¿qué hizo el predicador? Volvió y compartió el mismo mensaje. Ya a la congregación no le gustó mucho y ya empezaron como ciertos comentarios de, ¿oíste? Sí, viste que el pastor lleva 3 domingos lo mismo. Sí, ¿será que está enfermo? ¿Será que se le olvida? Quizás algunos dirían, ¿y por qué no pone a predicar a la esposa si es que se cansó, o a un líder, cierto? Ya en el cuarto domingo, ya la congregación, al escuchar por 4ª vez el mismo mensaje, ya estaba frustrada, porque otra vez el mismo mensaje, 4 domingos en lo mismo, hasta que uno con valentía se acerca al pastor y le dice, pastor, ¿usted por qué siempre predica el mismo mensaje? ¿Y cuál es la respuesta del predicador? Voy a predicar este mensaje hasta que todos ustedes pongan en práctica lo que el Señor dice. ¿Cuántas veces tocará predicar? Porque a veces los primeros mensajes son muy lindos, muy chéveres. Y quizás si yo le digo que se predicó el 29 de diciembre, usted va a decir, ¿qué fue lo que dijo la pastora? Porque ya les di el pastel. No con las fuerzas mías, sino con las fuerzas del Espíritu. Porque a veces somos olvidadizos, se nos olvidan las cosas. Pensando en esto, no es que voy a tomar el mensaje de Deuteronomio y decir, bueno, el pastor lo predicó, ahora yo lo predico, a ver si me va mejor a mí. No.
orando al Señor y diciéndole, bueno, Señor, ¿qué es esa línea que tú nos estás tratando de mostrar en lo espiritual? Porque no son solo las historias o la palabra, la letra, sino lo que el Señor quiere empezar a hablarnos y direccionar. Dije, ¿cómo se evidencia en la palabra lo que tú hablaste de amar al Señor, temer al Señor y obedecer? Porque ahí están los principios. ¿Y cuántos aprendimos esos principios? Amén, ¿cierto? Hace 8 días. Pues encontré la historia que quizás usted va a decir, así yo ya la sabía, pero permita que en esta mañana, aunque usted la sepa, permita que el Señor le hable conforme a lo que Él ha venido revelando. Y le invito a que vayamos al libro de Génesis, el capítulo 22. Y vamos a hablar de un personaje muy conocido por nosotros. Y precisamente esta escena que también la conocemos, quizás usted la ha leído, ha hecho devocionales, o quizás algunos que tienen la oportunidad de predicar o enseñar lo han hecho. Pero que en esta mañana ella sea esta palabra revelando a nuestro corazón lo que Dios quiere hablar. Dice de la siguiente manera, versículo 22, capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Le dice el Señor, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Está Abraham en medio de el esplendor de su vida. A los 75 años, Abraham tiene un encuentro con el Señor. Y mire lo que el Señor le dice en ese encuentro. Génesis capítulo 12, versículo 1. ¿Qué le dice el Señor en un encuentro que tiene con Abraham? Le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El encuentro de Abraham con Dios empieza con unas instrucciones. Vete de tu casa, deja al lado, para que empieces a avanzar en un camino que yo te mostraré. Pero ese camino en el que Abraham iba a iniciar era un camino que venía con promesa. Y te bendeciré y bendeciré a tus generaciones. Es decir, Abraham a la edad de 75 años recibe esta promesa. Linda, especial, porque viene una serie de bendiciones, no solamente en su familia para él, sino también de riqueza, de que su nombre sería conocido. ¿Cuántos no queremos recibir las bendiciones del Señor? Pero tuvo que Abraham, a partir de ese momento, empezar a caminar con Dios. Ya para ver esa promesa de Dios, Abraham tuvo que dejar para empezar a dejarse guiar por el Señor. En Génesis capítulo 21, versículo 5. Hay una declaración allí en la cual el narrador nos deja ver que dice, ¿y Abraham de cuántos años? Es decir, conoce al Señor y el Señor se le revela cuando él tiene 75. Ahora, ¿cuántos años tiene Abraham? 100 años. ¿Y qué pasa a sus 100 años? Nace su hijo Isaac. Y empieza entonces en ese caminar con el Señor a mostrarnos que muchas veces queremos las promesas de Dios ya. Dios me habló hoy. ¿Y cuándo quiero las promesas? Hoy mismo. Había una propaganda. Hoy mismo, ni me acuerdo de qué era. Pero
Abraham no fue hoy mismo. ¿Cuánto le tardó? 25 años para poder tener a su hijo. Ahora, antes hay una narración en el 17:17 que Abraham tiene un encuentro con Dios y él mismo se ríe, Abraham, y dice: ¿cómo yo de 100 años voy a tener a un hijo y cómo Sara de 90 años va a tener un hijo? Porque es cuando nosotros vemos que las promesas de Dios son imposibles muchas veces, pero que en lo imposible Dios siempre se va a mover en lo sobrenatural. Porque no era natural que Abraham y Sara tuvieran un hijo a esa edad. Pero cuando caminamos en Dios, entonces lo imposible se convierte ¿en qué? En sobrenatural. Y esa es una condición para todos aquellos que elegimos empezar a caminar con el Señor. Ya no caminar a nuestros propósitos, ya no caminar a nuestras fuerzas, sino cuando le decimos: queremos caminar en tus fuerzas. Y cuando el Señor dice: bueno, yo pido de ti ciertas condiciones que las vimos hace 8 días. Abraham está allí, más o menos en la lectura de este 22. Hay una aproximación, porque la Biblia no lo declara, que Isaac, ese hijo prometido, debía tener entre 12 a 15 años. Ese es el promedio del que tenía Isaac. Está después, entonces podemos decir que Abraham tendría más o menos entre 113, 115 años. Está Abraham, ya él con su corazón contento porque Dios cumplió su promesa de un hijo. Pero mire cómo comienza la narración del versículo 1. Dice: aconteció después de estas cosas, nace Isaac, crecen, pasan otras. ¿Qué pasa después de estas cosas? Que probó Dios a Abraham. ¿Cuántos en esta mañana quieren decirle: Señor, pruébame? No hay muchos amenes. Por eso he llamado a esta palabra que el Señor puso en mi corazón: probado, pero también aprobado. Porque Dios no nos prueba para ser desaprobados. Dios no pone delante de nosotros la prueba para que nos quedemos. Porque ¿qué dijo el Señor en Zacarías? No en tus fuerzas, sino en mis fuerzas. Quiere decir que cuando viene la prueba, Dios ya te ha equipado de sus fuerzas para que tú puedas seguir adelante. Las pruebas vienen en el momento que menos esperamos. Por eso la prueba junto con la aprobación llevan a un punto, y el punto es a dar evidencia. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que demos evidencia de 3 cosas: obediencia, amor y temor. ¿Qué espera Dios de ti? Obediencia, amor y temor. Hace 8 días la palabra era temor, amor y obediencia. Porque es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. La prueba de la promesa. Muchas veces y a veces nos enfocamos en que caminamos por la prueba. Caminamos por la promesa, perdón. Caminamos porque Dios nos dijo y vivimos diciendo: es que Dios nos dijo. Pero la verdad, le he puesto la prueba de la promesa, es que la promesa no es que Dios nos va a dar cosas, sino la promesa es que Él está con nosotros. La prueba de toda nuestra vida bajo esa promesa que Dios nos ha dado es que Dios con nosotros va a estar. Porque, mis amados, no podemos enfocar nuestra vida en pasar una vida caminando con el Señor y mirando no para donde el Señor nos dice, sino para otro lado. ¿Qué ha pasado con estos dispositivos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa si yo voy mirando el celular y voy caminando? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos videos no hay por ahí en donde nosotros reímos?
Porque muchas veces por estar mirando el celular, ¿qué pasa? No nos damos cuenta del peldaño, no nos damos cuenta y tropezamos. Cuando el Señor nos dice que caminemos bajo sus propósitos, no es para que caminemos mirando a nosotros o distraídos en nosotros. A veces decimos, ¿cuál es el propósito de tu vida? Y parecemos como un jingle que tenía un presidente hace un tiempo. Trabajar, trabajar y trabajar. Y a veces en eso hacemos toda la plenitud de nuestra vida. La plenitud de comprar, tener y hacer. Pero quizás cuando Dios se reveló a Abraham, no fue para decirle a Abraham, tu vida no está para trabajar, trabajar y trabajar, sino para que camines conmigo y a la par veas mis bendiciones en ti. La noticia en esta mañana es que esa misma promesa es dada para nosotros. Que nuestra vida no está solamente para enfocarnos en lo temporal, sino que nuestra vida tiene un propósito más allá y es caminar de la mano del Señor y aprender que Él con nosotros está en lo alto, en lo bajo, en lo ancho, en todo momento. Por eso, la prueba de la promesa. Dios prueba a Abraham. Y mire en qué consiste esta prueba. Versículo 2, y allí vamos a mirar por qué lo probó el Señor. Le dice Dios a Abraham, toma cuando, mañana, en un año, en 8 días, cuando tú quieras, cuando tú te sientas animado, cuando tú te sientas como con ganas, cuando tú te sientas emocionalmente, mental, estable. No, ¿cuándo le dice el Señor? Ahora, eso no es para después. Toma ahora, ¿a quién? A tu hijo. Quizás ahí Abraham pudo haber estado pensando a mi hijo, a Ismael. El Señor al saber quizás, y no lo dice la palabra, ni lo voy a interpretar así, sino lo que dice el Señor, dice, tu único, y no había antes otro. Pero el Señor le dice, tu único, Isaac, a quien amas. Mire cómo el Señor lo deja, aquel muchacho que tú amas. ¿Y qué haga con ese muchacho? Vete a tierra de Moriah. Hasta ahí no hay mucha dificultad en la prueba. Quizás para algunos que no les guste moverse, dirían, ay, qué pereza. Abraham tenía que moverse hasta Moriah, desde Berseba hasta Moriah. ¿Sabe cuánto eran? 80 kilómetros, pero no había carro. Entonces tocaba a pie, implicaba 3 días de caminata. Quizás dirían, bueno, caminar no era tanto. Pero el punto no era que caminara y fuera solamente hasta Moriah, sino lo que tenía que hacer en ese monte. Y dice, ofrécelo allí. ¿En qué? No era que estaba el sacerdote e iba a alzar al muchachito y lo iba a presentar al Señor y se lo iba a devolver. Era que en aquel lugar lo iba a presentar en holocausto. Porque el holocausto en aquella cultura, usted puede decir, ¿y a Dios cómo se le ocurre pedir eso? Porque en aquella cultura lo común o lo social era que una persona que dijera que amaba a su familia y que amaba, pero que amaba más a una deidad, entonces como evidencia ante la sociedad de que amaba más a esa deidad, presentaba a su primogénito. Esa era la muestra de amor, de temor y de obediencia a alguna de las deidades. Es decir, que dentro de la cultura, esto que Dios está pidiendo no está fuera de lo normal. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham era, Abraham, tú amas a tu hijo, entrégamelo. 25, 38 años has caminado, 40, pongámoslo en promedio, has caminado conmigo. Muéstrame que me amas. No le pide el amor en el primer encuentro, no le pide en el momento, sino que 35
36 años, Abraham creyendo que iba a tener un hijo de parte de Dios. Ahora que lo tiene, que lo ve crecer, que ve que se está forjando en un hombrecito, que ahora ese hombrecito va a heredar todo lo que él tiene, el Señor le dice: entrégamelo, sacrifícalo. Porque no era solo entrégamelo, sino llévalo y sacrifícalo. A veces decimos: qué prueba del Señor, porque el Señor hace lo mismo. Luego Dios no es superior y mayor a las otras deidades como para que pidiera lo mismo. Claro que sí, Dios es superior, pero a veces la condición del corazón del hombre, creyente o no creyente, pareciera que fuera lo mismo. Por eso el Señor pide algo que para Abraham no era normal, pero sí le implicaba mucho sacrificio. Era su hijo. Ahora, cuando dice allí que lo presente en holocausto, era decir: Señor, ¿y la promesa? Luego no había una promesa de mi descendencia, y ahora mire que la actitud de Abraham frente a lo que Dios le está pidiendo es una actitud donde empieza a evidenciar la obediencia a Dios. Como primero lo que vemos en Abraham es esa evidencia en la obediencia. Versículo 3, y si me colaboran para ahorita colocar la imagen. Dice: y Abraham, ¿qué hizo? Se puso a llorar, se puso a renegar, tapó sus oídos y dijo: yo no escucho, yo no escucho, yo no escucho, yo no escucho. Se metió en la cueva y dijo: yo de aquí no salgo, necesito meditar, necesito pensar. Abraham no se puso a reprender, a decir: calla, voces demoníacas que me están. No, Abraham no hizo eso, porque él sabía distinguir entre la voz de su Señor y lo que otros podían decir. Por eso fue tan confiado Abraham en el versículo 3 que dice: y Abraham se levantó muy tarde, muy de mañana, y alistó su asno, lo enjalmó, se dice aquí en Colombia, y tomó consigo ¿cuántos siervos? 2 para que le ayudaran. Pero también a quien tomó: a Isaac, su hijo, su único hijo, al que amaba, y cortó leña para el holocausto. Se levantó, ¿y a dónde fue? Al lugar que Dios le dijo. Difícil para Abraham. ¿Cuántos quienes estuviéramos en el pellejo, en los zapatos de Abraham, seríamos así? A veces el Señor nos pide cositas tan pequeñas y le salimos con una serie de excusas tan grandototas. Pero a Abraham no le sale ninguna excusa para decirle al Señor, sino que actúa inmediatamente en lo que Dios le ha dicho. Dios le dijo, él se levanta y lo hace. ¿Por qué Dios le tiene que confirmar que es Isaac? Porque si Dios le dice: entrégame a tu hijo, Abraham hubiera dicho: ay, ¿cómo es que se llama esta muchachita? Tráigame a Agar. Pues ya los había echado y ya los había tirado al desierto para que allá murieran. Ay, como que el Señor sí se quiere llevar a Ismael. Pero no, el Señor le tiene que decir, porque es que como hombres y mujeres somos expertos en sacarle opciones a Dios cuando Dios nos ha dicho una cosa. Cuando Dios nos dice: ve a la derecha, y nosotros: a la derecha, pero es que como que mire, Señor, que si yo voy a la izquierda, y como que si yo... Y somos expertos en decirle a Dios cómo debe de hacer las cosas, pero nos cuesta tanto decirle a Dios: sí, Señor, ya lo hago. Porque aquí no era cuestión de tiempo, aquí era cuestión de obedecer a Dios y de decirle: Señor, yo lo hago. Por eso, en el primer punto, evidencia de la obediencia a Dios tiene que ver con esa decisión de obedecer, pero con esa actitud de decirle al Señor: yo decido, yo decido. Porque nadie va a cargar las culpas de tu negligencia. Nadie.
Cuando vienen situaciones a nuestra vida, la tendencia nuestra es decir, por la culpa de. Hasta se escribió un libro que se llama La culpa la tiene la vaca. Es como somos expertos, y ahora eso no es promoción, ¿no? No me están pagando regalías, nada. Y es porque somos expertos en sacar excusas para culpar a otros. Aquí Abraham tendría muchas, pero lo que tuvo Abraham, mis amados, fue una decisión. Y yo en esta mañana no vengo a que tú admires a Abraham, a decir, uy, ese Abraham tremendo, toda mi admiración. Porque si no quedaríamos en solo palabras. Lo que en esta mañana, con lo que Dios ha venido confirmando a través de su palabra, es qué cosas, eso que usted está pensando ahí en su corazón, eso que está allí, qué cosas el Señor te ha dicho, entrégame, dame. ¿Qué cosas el Señor nos está pidiendo para decirle, sí, Señor? Porque no se trata de excusas, sino se trata de ¿qué? Decisiones. 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 Ayer veía un influencer que él se ha dedicado y que en la semana visita las calles de Medellín. Y la visita de él consta en que busca hombres, mujeres, él sale y busca uno por semana de los que están consumidos en las drogas y les ayuda y les da y busca su familia y hace un trabajo bien bonito, da alimento. Y algo que él hace es que le da seguimiento a esas historias. Pero la mayoría de las historias no terminan en esos finales felices. Muy pocos saben mantener la bendición de lo que él hace en gestionar y en promover. Y después de semanas o de meses, él sale con el video diciendo, ¿recuerdan a fulano? Y entonces muestra, y muchos de ellos, de los que él ayudó para salir de la calle, muchos de ellos vuelven a la calle. ¿Por qué? Porque es cuestión de decisiones. Es cuestión de tomar decisiones. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros como creyentes. Dios nos habla, Dios nos dice, pero siempre volvemos al mismo punto. Y el Señor dice que no, sigue caminando, sigue hacia adelante. ¿Y nosotros qué hacemos? Volvemos al mismo punto. La historia que nos está hablando el Señor es que Abraham tomó todo lo indicado para seguir al Señor y para decirle, Señor, tú me estás pidiendo mi hijo, voy a alistar todo lo que yo necesito, porque Abraham, que era el hombre de altares, sabía que era lo que Dios le estaba pidiendo. En el versículo 4 hasta el versículo 8 dice la palabra así: al tercer día de caminar, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperar aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Cuánta angustia y cuánta agonía usted puede tratar de percibir que había en el corazón de Abraham. Saber una cosa de pensar y meditar y de obedecer, no de acuerdo, porque Abraham, estoy segura que no estaba de acuerdo, porque era su hijo. Pero a pesar de lo que pensara y sintiera Abraham, él pudo entender cuando Dios le dijo, es aquí. Y dice que toma a sus siervos y le dicen, esperen aquí, que yo y el muchacho, ¿qué van a hacer? Iremos. Ahí ya era una cuestión de no involucrar a todo el mundo. Aquí ya era una cuestión de intimidad. Aquí ya era una cuestión de solamente los involucrados. Porque, mis amados, caminar con el Señor es cuestión de intimidad. Es cuestión de saber qué es lo que Dios habla a nuestro corazón. Yo no le puedo dejar la responsabilidad a un mortal que me hable pidiendo que me hable de parte de Dios.
Porque Dios es un Dios personal, es un Dios relacional, que Él no te quiere solo mandar mensajeros, sino que Él quiere hablar a tu corazón, a tu mente y confirmarte las cosas. Cuando ya Dios nos manda mensajeros a hablarnos, es porque no le hemos querido entender. Yo me cuido para venir a decirle a alguien, es que Dios te dice. Porque a veces yo digo, Señor, pero tú tienes la capacidad de hablarle, háblale, Señor, confírmale tú. A mí déjame el último recurso. Pero hay gente que se envalentona y dice, Dios te dice. No, debemos es de enseñar que nosotros podemos escuchar a nuestro Dios, que es relacional, que es único, que cuando yo me siento y le digo, papá, quiero hablar contigo, Señor, quiero hablar, Jesús, o como le queramos llamar, hay más de 40 nombres de Dios, poderle decir, Señor, háblame, confírmame. Para Abraham era sencillo entenderlo. Y lo que él entendía, quizás decirle a los siervos no era decirle, venga, mire, aquí me voy con el muchacho, porque imagínese que Dios me dijo, y ahora me toca ir y sacrificar al muchacho, y me toca ahora yo y la promesa. ¿Qué fue lo que Abraham dijo? Esperen ustedes aquí, porque nosotros dos vamos a ir allá a ese altar. Número 1, ¿a qué? A adorar. Y número 2, ¿a qué vamos a ir? A adorar, y vamos a ir porque vamos a volver. Él en ningún momento dice, espérenme aquí, voy a ir a adorar porque voy a sacrificar a Isaac y luego regreso a ver para que me ayuden a limpiar el lugar. No, era la fe de Abraham. Porque mis amados hermanos, cuando Dios nos pide, es duro entregar, pero cuando entregamos, como vamos a ver, lo que Abraham hace es saber y mantener con firmeza que le amamos a Él. Cuando Dios nos pide amor, no es decirle solamente te amo. Amor no es solamente cantarles canciones. Amor no es solamente venir un domingo y dedicar una mañana para Él. Amor es en mi caminar de decirle, Señor, lo que tú digas, y te adoro mientras voy. Señor, y te agradezco mientras me estás pidiendo y mientras estoy llorando. Señor, y te adoro mientras estoy pasando por esta prueba tan difícil. Señor, y confío en ti a pesar de, porque la fe de Abraham estaba a adorar, pero en la esperanza de regresar con su muchacho. ¿Qué iba a hacer Dios? Él no sabía. Nosotros sí sabemos, adelantamos como a reproducir más rápido, como en el WhatsApp que podemos reproducir más rápido. Abraham tenía que esperar, y tomó a Abraham esa parte de el amor de Abraham para con Dios. Me impacta porque dice, y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Ahora Isaac no solamente era la ofrenda, ahora lo pone a cargar la ofrenda. Imagínense, aquí quisiera tener a los adolescentes para decirle, mi hijo, es que la promesa incluye que usted también cargue parte de lo que Dios pide. Y le puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en la mano, ¿qué tomó? En una toma el fuego, y en la otra ¿qué toma? Listo para el sacrificio, listo para el holocausto. Pero viene una parte de confrontación bien especial. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. ¿Y cómo le responde Abraham? Esas preguntas difíciles que nos van a hacer los hijos y nosotros sabemos. Y nosotros decimos, Abraham al menos dijo, aquí estoy, hijo. ¿Cuál es la respuesta de los padres hoy día? Que ni siquiera le decimos, ¿qué quieres? ¿Qué te pasa? Y no, le dicen, mami, papi, porque nos volvimos hasta ahí. Abraham le dice, hijo mío, he aquí, hijo mío. Y le dice Isaac, papá, aquí está el fuego, aquí está la leña que la estoy cargando, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Quizás el niño, yo me pongo a pensar cuando era adolescente y diría, bueno, vamos a hacer holocausto. Y Isaac, listo papá, voy a aprender de mi papá que es experto en altares y en pactos y en todo esto voy.
Van los siervos y van el asno. Seguro vamos a sacrificar el asno, ¿cierto? Seguro. Pero cuando Abraham le dice que hacen aquí con el asno y vámonos, ya Isaac, bien inteligente el muchacho, dice, bueno, aquí está todo, pero ¿dónde está el cordero? Mis amados, aquí hay una lección para los padres. En ningún momento Abraham reniega, en ningún momento Abraham expresa su dolor, en ningún momento Abraham cuestiona la voluntad de Dios, sino que simplemente dice esta enseñanza tan profunda: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá. Papi, que quiero esto. No hay. Mami, que no hay. Eso le pudo decir a Abraham como papá, en medio del estrés, de la angustia y de la preocupación, y pongámosle un nombre de los modernos, en medio de la ansiedad. Él pudo haber gritado, pero lo que Abraham le dice es: Dios se proveerá. Amados, déjeme hacer un paréntesis hasta aquí. Nosotros los que tenemos los hijos que Dios nos ha permitido tener por un tiempo, porque sí sabe que los hijos no son nuestros, no son mis hijos, son los hijos del Señor. Que Él nos comparte la dicha de tenerlos, que Él nos comparte la dicha de educarlos. No es para llenarlos de incredulidad, no es para llenarlos de palabras sin sentido, sino Abraham tuvo algo tan especial de enseñar a Isaac lo que era que Dios iba a proveer. Y amados, el caminar con el Señor es saber que Dios nos pide, pero Dios también da. Él no es un Dios que se queda con todo. Él es un Dios que se goza en dar lo mejor a sus hijos. O como Jesús dijo: ¿acaso ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas? ¿Cuánto Dios, que es nuestro Padre, no dará las mejores cosas? Porque a veces decimos: es que Dios, ¿por qué me pides? Es que Dios, ¿por qué esta prueba? Es que Dios, ¿por qué este sufrimiento? No es que Él se goce en esto, es que Él se goza en ver cómo Él, que va contigo, caminando contigo, empieza a proveer, empieza a dar, te empieza a sustentar, te empieza a dar esa fortaleza, esa fuerza de su espíritu. Mis amados, este es un llamado para que estos tiempos de caminar con el Señor sean los mismos ciclos de fervor y luego caigo, fervor y luego caigo. Son tiempos de caminar en línea recta, diciéndole: Señor, lo que tú me pidas. ¿Te va a doler? Sí. Porque Dios no nos va a pedir un Ismael que quizás no tengamos afectos. Siempre Dios nos va a pedir un Isaac al que más amamos. Pero es aquí donde nosotros podemos evidenciar el amor de Dios con la firmeza de nuestra fe. La firmeza de la fe es importante, no solo para mostrarlo ante otros, sino para mostrar ante las generaciones. Porque estaba Isaac, y esa firmeza de Abraham no fue solamente una prueba para Abraham, sino fue la simiente, fue el fundamento de la fe de Isaac a partir de ahí en adelante. Porque a partir de ahí en adelante, ¿qué pasaba con Isaac? Y lo escuchamos también. ¿Qué pasaba cuando vinieron y le quitaron un pozo que él abrió? El que dijo: lo va a pelear, lo va a demandar. Va a mandar el de la moto. Ah, verdad que no hay motos. Va a mandar el del camello, al del asno. No, el que dijo: cójanlo, cójanlo. Yo me voy para otro lado porque Dios proveerá. Vinieron y le echaron tierra, y el que dijo: bueno, yo me voy para otro lado porque Dios proveerá. Mire cómo la prueba para Abraham no fue solo para él, sino fue el fundamento de la fe de su hijo. Amados y amadas, las pruebas que pasemos no son solo para nosotros, también son evidencia para nuestras generaciones, para otros que nos ven.
Abraham estando en la situación más difícil. Hasta el momento Abraham le ha mostrado a Dios obediencia y amor. Amor aún sobre su hijo. Pero mire cómo el versículo 9 nos empieza a narrar lo extraordinario de Dios. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, allí Abraham edificó un altar y compuso la leña. Y de la leña, ¿qué hizo? Ató a Isaac. ¿Cuánta fe de Abraham compartida para Isaac? Un adolescente, los que tenemos adolescentes y los que tuvieron adolescentes. Si usted le dijera eso a su hijo, ¿qué le diría? En la adolescencia no es la edad de las preguntas. De niño era ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el sol me sigue? ¿Por qué la luna me mira? ¿Por qué? ¿Cierto? Pero en la adolescencia es el explíqueme. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no el otro? ¿Cierto? En la adolescencia es la etapa de, yo le llamo de la renegadera. Pero era tanta la fe que había allí que simplemente, yo me imagino la escena y a veces los muñequitos animados que nos ayudan. Abraham le dijo, Isaac, date la vuelta, hijo. Te voy a amarrar las manitos, Isaac. Te voy a amarrar los piecitos, Isaac. Isaac, te voy a colocar sobre el altar. Isaac, aquí vas a quedar. Sin más. Dice la palabra que estando allí, versículo 10, que teniéndolo ya sobre el altar, le dice, toma Abraham otra acción y dice que toma en su mano el cuchillo para degollar a su hijo. Qué situación tan difícil, ¿cierto? Qué situación tan dura, porque no era que solo Abraham sabía lo que tenía que hacer. Abraham no solo había llegado hasta donde tenía que ejecutar lo que Dios le había probado, ahora tiene que hacerlo sí o sí. Pero es en ese momento en el que está Abraham a punto de degollar a su hijo, cuando desde el cielo, versículo 11, dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo a Abraham y le dijo, Abraham. Y Abraham le dice, quizás en lágrimas, quizás en quebranto, le dice, heme aquí. Y le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que qué. Porque yo conozco que qué. Temes a Dios. Amados, caminar con el Señor. Hace un momento cantábamos y decíamos, ¿qué decíamos con gran pasión? Yo soy la primera. Mi corona es Jesús. Esta parte. Gastaré mi vida en Él. Si la gastamos en Él. Cuando el Señor dice, levántate que quiero hablar contigo, no tengo ganas, no tengo ánimo. La plataforma de película está mejor. Estoy muy ocupado, estoy muy cansado, tengo mucha hambre. ¿Y cuántas cosas no damos? Pero mis amados, créanme que gastar la vida en el Señor para obedecerle, amarle y temerle es lo mejor que podemos hacer. Y quizás, y si le vas a dar fuerte ese aplauso al Señor, y quizás, mis amados, ese temor se evidencia en la entrega total de lo que tú más amas, de lo que tú más tienes en tu corazón, la entrega total y absoluta al Señor. ¿Cuántos están dispuestos de entregarle lo que más aman al Señor? Empezará a hablar el Señor a ustedes y empezará a decirles, porque muchas veces el Señor dice, entrégame, entrégame. Bueno, ¿y qué hace el Señor? No quería, pero ¿qué tiene que hacer el Señor?
tomarlo. ¿A cuánto les gusta que le rapen las cosas de las manos? A mí eso me enoja, que me rapen las cosas de las manos. Yo siempre digo, pídanme y yo les voy a dar, pero no lo rapen, no lo tomen a la fuerza. Pues el Señor quiere eso, que nosotros entreguemos con amor y no que Él nos arrebate a la fuerza. Porque cuando nosotros ponemos el pie y le decimos, Señor, yo voy a creer en ti y yo decido caminar contigo, Él empieza a hablarnos, Él empieza a alinearnos, Él empieza a pedirnos. Aún en el momento en el que tenemos el confort, en el que todo ya pasible está las cosas, en ese momento el Señor va a decir, Cindy, entrégame. Abraham entregó de manera total. Abraham entregó lo que él más amaba, pero ocurrió el milagro, y el milagro está en el versículo 12, versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y a sus espaldas ¿qué había? Un carnero. ¿Qué había preguntado Isaac que hacía falta en el holocausto? Un cordero. ¿Y Dios qué dio? Un carnero. ¿Usted se ha preguntado por qué? Pues yo me lo pregunté y dije, ve este dato. Un cordero es un sacrificio de pureza, es un sacrificio de entrega puro, pero un carnero es un sacrificio de fuerza y de provisión y de confianza que nunca más faltará nada. Porque un carnero era un cordero, pero que ya estaba grande, que ya estaba desarrollado, que ya estaba firme y que ya estaba listo para representar fuerza, provisión y poder. Por eso no era solamente el corderito para Isaac. No era solamente que Isaac fuera esa provisión pequeñita. Lo que Dios quería mostrarle a Abraham, pese a lo que le estaba pidiendo, es que de lo que él viene es fuerza, provisión y poder, mis amados hermanos. Por eso lo que Dios te pide es pequeño a lo grande que Dios está dispuesto a darnos. Pero para ello debemos obedecer, amar y respetarlo profundamente hasta el final. Que Él diga, quédate quieto, que ya aquí yo actúo. Quédate quieta, que yo aquí actúo. Abraham no solamente fue probado, sino Abraham fue aprobado. Y yo hoy vengo porque con temor y temblor te digo que esto en algunos se está desarrollando. En algunos Dios ya le dijo, entrégame. Y están ahí con las piernas como que sí voy, como que no voy. Ahora le dijo el Señor a Abraham. Algunos están como el que, Señor, ¿será que sí? ¿Será que sí te amo? ¿Será que me salgo de este cuento? Si yo dejo de ir a Chalón da igual, o si yo, ¿qué hago, Señor? Para Abraham no fue como decir, yo me hago aquí el loco, Señor, y hablo con Sara y te mando a Sara, porque Sara sí era más brava. No, él dijo, vamos. Y hasta el último momento algunos están en el que el agua ya les llega hasta aquí, porque el Señor me ha levantado en la madrugada a orar por algunos. Y el Señor me dice, ora por este que le está llegando el agua hasta aquí. Ora, porque se le está acabando las fuerzas. Ora, porque está a punto de abandonar mi promesa. Ora, porque está a punto de caer en pecado. Y a muchos de ustedes les digo gracias, porque gracias a ustedes no puedo dormir. Pero lo que sí les puedo decir es que es el hasta cuando el agua ya da aquí, que el Señor dice ya, quietica, quietico. Ya, en sus fuerzas no pudo. Ahora son en las fuerzas de mi espíritu, porque aprobaste obediencia, amor, temor y respeto hacia mí. Mis amados hermanos, la respuesta de Dios es grande. Lo que en esta mañana, Dios pidió un sacrificio como costumbre, como lo hacían las deidades, pero ninguna deidad en la historia intervino para evitar el sacrificio.
Dios sí intervino para decir: soy superior porque los sacrificios yo los proveo para que me den. Dios nunca te va a pedir de lo que tú no vas a tener y de lo que Él pondrá en ti. Mis amados, en esta mañana les invito a que se coloque sobre sus pies. Y que muy bonita la historia en Abraham, linda, valiosa. Pero que ahora mires esta historia de Abraham hacia tu vida. ¿Y qué te está pidiendo Dios? ¿Y en qué situación estás? Pero lo que yo te digo es: mantente firme, decidido, firme y en entrega total al Señor. No te dejes distraer ni a derecha ni a izquierda, le dice el Señor a Josué. No se distraiga si no está este libro en tu vida como centro. Y que le podamos decir al Señor: Señor, tú has venido hablando, y si quizás aún te falta más entendimiento de lo que Dios ha venido hablando, pídele al Espíritu Santo que te confirme. Él habla a tu corazón, Él quiere hablar a tu oído. Dios es un Dios relacional. Lastimosamente el hombre, las mujeres siempre se han querido interponer entre la relación de Dios y cada uno de sus hijos. Pero que en esta mañana le digamos: Señor, que usted cierre allí sus ojos y le pueda decir: Señor, yo estoy aquí de pie porque creo en ti. Mis amados, yo sé que ustedes han venido en esta mañana porque creen en el Señor. ¿Cuántas dificultades quizás a usted no se le presentó para no venir? ¿Cuántas palabras o pensamientos se vinieron a su mente para decir: no vaya, ¿para qué? ¿Eso para qué? Pero quizás en esta mañana el Señor está confirmando en tu corazón no lo difícil que será la prueba, no lo difícil de lo que Él te va a pedir, sino para equiparte de sus fuerzas y para decirte que si Él te va a pedir es porque Él te va a dar, porque de Él viene la fuerza, la provisión y el poder, porque Él traerá respuesta a aquellos que le obedecen, que le aman y que le temen con todo su corazón. Señor, en esta mañana te doy gracias por esta palabra. Señor, yo en esta mañana te agradezco porque has venido hablando a nuestros corazones como iglesia, como familia, como mujer que te sirve, Señor. En esta mañana, gracias por confirmar. Quizás, Señor, los momentos no son difíciles. Quizás nos hemos dejado distraer, pero es la hora donde tú nos pides que te amemos con todo nuestro corazón, a pesar de las lágrimas, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar, Señor, de lo que tenemos que soltar. Que te amamos, Señor, y te tememos, porque sabemos que eres no el Diosito, no el Dios que otros muestran, sino el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores. Y que no dejarás que nuestra mano esté vacía, Señor. Finalmente Abraham dijo: adoraremos y volveremos. Y así se cumplió, Señor, porque allí te adoró. Y no solamente la adoración fue su hijo, sino lo que tú le diste para adorar ese carnero, Señor. En esta mañana te pido, Señor, que seas tú abriendo la mente y el corazón, que tú estés dando la capacidad a nosotros, tu pueblo, para ser activos, para ser, Señor, aquellos de los que dicen: sí, yo sé que me está pidiendo el Señor y lo voy a hacer ahora. Voy a dejar, voy a soltar, voy a abandonar, Señor, y que sigamos tu camino, y que sigamos tus pisadas, y que sigamos tu verdad, y que sigamos tu voz y tus instrucciones. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Cante y adore al Señor. Esta quizás es la mejor forma, pero no es solo la letra, sino el entendimiento de lo que cantas con tu voz, con tu mente, con tu corazón. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. Sí, Señor. He
visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Dígale al Señor. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Sí, Señor. Y en mi desierto te encontré. Declárelo en esta mañana. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dígale nuevamente. Canto una alabanza. Dígale nuevamente al Señor. Igual. Dígale en esta mañana Cuando muerto me has que lo que el Señor le ha pedido, fidelidad. que a pesar del desierto, He visto muy de cerca mi fragilidad. dígale al Señor. Tomando forma en tu abrazo y tu sanidad. Dígale al Señor. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Y en mi desierto te encontré. Y dígale en esta mañana, Señor, con la fe de Tu Abraham. diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar.